En la pregunta 1 se pide que considerando la variable consumo diario de calorías, es una variable aleatoria continua y se distribuye normalmente, se deben realizar las siguientes actividades. A pesar que en este caso se indica que la distribución es normal, la pregunta A pide calcular dos valores que son el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosidad para verificar si realmente el consumo diario de calorías se distribuye de una forma normal. Recordemos que tanto el coeficiente de asimetría como el de kurtosidad se consideran como normales si es que están dentro de una franja entre menos 0,5 y 0,5. La forma de calcularlos puede ser individualmente o utilizando el resumen estadístico desde la pestaña de análisis de datos. Entonces veamos en la pregunta A, se va a la pestaña de datos y en análisis de datos, indicar estadística descriptiva y en el rango vamos a tomar la columna del consumo diario de calorías desde el encabezado con la combinación Control Shift y la tecla hacia abajo, se toma la columna completa, se indica los rótulos en la primera fila y en el rango de salida le indicamos la hoja donde estamos haciendo el desarrollo. Y muy importante marcar la casilla de resumen de estadísticas porque de ahí queremos tomar los valores para continuar el resto de los ejercicios. Damos en aceptar y este resumen, o en este resumen en realidad para la pregunta A, para determinar o verificar si estamos frente a una distribución normal, deberían ser normales los coeficientes de kurtosidad y de asimetría. Y aquí podemos ver que ambos valores están dentro de una franja entre menos 0,5 y 0,5. Por lo tanto, ambos coeficientes indicarían que estamos frente a una distribución aproximadamente normal. Normal al fin y al cabo. Entonces la pregunta A, cuando se pide determinar el valor de medida de distribución para la variable consumo de calorías, en realidad están pidiendo la kurtosidad y el coeficiente de asimetría. Ya habiendo verificado que se trata de una distribución normal, entonces podemos tratarla como tal. Y en la pregunta B se indica o se pregunta ¿cuál es el promedio y la desviación estándar del consumo diario de calorías? A continuación se mostrará cómo se obtiene el valor del promedio a partir de la tabla que acabamos de construir, mientras que en la desviación estándar se indica que se calcula de forma independiente utilizando la fórmula de la desviación estándar poblacional, que es como lo utilizaríamos nosotros. Para efectos prácticos, lo importante es que la desviación estándar poblacional aparece la letra P en la fórmula, es decir, dice des.est P y significa la P de poblacional. De igual forma, si ustedes quisieran, podrían calcular el promedio también utilizando la fórmula directa y sin tomar el análisis estadístico que hicimos recién. Entonces, para la pregunta B, hacemos un apartado y para el caso del promedio, sí se puede considerar la media que calculamos recién desde la tabla. Sin embargo, en el caso de la desviación estándar que aparece en esta tabla, esta desviación estándar es de la muestra, es decir, de la columna de desviación estándar. Sin embargo, Excel
cuando se le indica que se quiere estimar la desviación de la población completa de donde fue estimada o desde donde fue tomada esta muestra, Excel estima entonces, indicándole poblacional, cuál sería la media de la población con estos parámetros. A pesar que la variación no es demasiada, es importante tomar en cuenta que para este tipo de ejercicio utilizaremos la desviación estándar poblacional, por lo tanto no consideraremos este valor que aparece aquí, sino que lo calcularemos de forma independiente. Entonces, lo que aparece escrito aquí es que para cálculos con distribución normal, en este curso siempre usaremos desviación estándar poblacional y se ubica entonces donde aparezca des est p. Y p significa poblacional y se toma el rango de datos, es decir, tomando la columna. Sin embargo, muy importante aquí, sin el encabezado, tomamos solamente los números. Cerramos el paréntesis, enter, y tenemos la desviación. Notar entonces como hay una pequeña diferencia entre ambos valores. Esto es porque esta desviación es de la muestra y esta desviación estándar sería de la población de la cual vendría esta muestra. Esa es la diferencia. Entonces de aquí en adelante vamos a utilizar estos dos parámetros, tanto el promedio como la desviación estándar. Y muy importante colocar las unidades, es decir, calculamos este valor, sin embargo este valor que es calorías. Y este valor también calculado recientemente también son calorías. De aquí en adelante, en el caso del cálculo de probabilidades, los parámetros fijos van a ser la media, que calculamos recién, y la desviación. Entonces, una primera pregunta respecto a la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño, que sea seleccionado al azar, consuma diariamente menos de 1950 calorías? Entonces, recordar que la función de distribución normal del Excel calcula áreas o zonas a la izquierda de un valor. Entonces, este tipo de preguntas es de escritura directa, puesto que se está preguntando por una probabilidad de que un valor, en este caso la cantidad de calorías, sea menor que 1950. Para efectos de una distribución continua, como se explicó en un video anterior, una distribución continua no tiene sentido decir, o no es diferente aquí indicar que el x sea menor o igual que 1950. En este caso serían lo mismo, puesto que no existe una probabilidad única de que sea exactamente 1950. Por lo tanto, menor que 1950 puede ser cualquier valor cercano a él. Eso quiere decir que en la práctica es lo mismo que se considere a él valor o todo el barrio que está a la izquierda. Por lo tanto, no nos preocuparemos si es menor o igual o menor. Para efectos del cálculo va a ser lo mismo. Entonces, dentro de las opciones que van a aparecer al escribir distr, hay que buscar aquella que dice distribución normal. Y aquí los parámetros, noten que el x sería en el fondo el valor que yo quiero analizar. En este caso, que la probabilidad sea menor que este valor. Este es el valor que va aquí entonces. La media lo tomamos de aquí y la desviación estándar de aquí. Mientras tanto, cuando dice acumulado, donde aquí la posibilidad era 1 o 0, para el caso de distribución normal siempre consideraremos el caso de 1, porque es siempre un área acumulada. Y otra consideración respecto al promedio y la desviación estándar, les sugiero escribirlos numéricamente, es decir, ustedes mirando aquí escribir 2141,5, pueden dejar un decimal, y aquí en desviación estándar pueden escribir 179,84, por ejemplo. De tal forma que hay veces que se generan errores al tomar la celda desde aquí. A pesar que conceptualmente está bien si toman la celda, pero si genera error, mi sugerencia es escribir ustedes los números que van acá.
Entonces en este caso se muestra, tomando las celdas, no generó ningún error, y el acumulado entonces es siempre 1. Enter. Y este resultado se cambia a porcentaje, de tal forma entonces que la probabilidad es de un 14,3% de que si se selecciona un alumno o un niño al azar, eh, consumiría entonces menos de 1950 calorías. Esa es la probabilidad de ocurrencia. En la pregunta D, ¿cuál es la probabilidad de que un niño seleccionado al azar consuma en un día más de 2100 calorías? Por lo tanto, como Excel o esta fórmula de Excel calcula zonas a la izquierda y el área total bajo la curva de la distribución normal es 1, es el 100%, quiere decir que para calcular la zona que está a la derecha del 2100, tenemos que al 1, o sea, al total, tenemos que quitarle la zona que no queremos, es decir, le quitamos la zona que está a la izquierda del 2100. Por eso que para calcular es 1 menos, y ahora ¿cómo calculamos la zona que está a la izquierda del 2100? Haciendo lo mismo. Indicamos 2100 con la media y la desviación y acumulado 1. Entonces notar que la zona que queremos calcular es lo que está a la derecha del 2100. Esta zona que está aquí desde 10 en adelante, esta zona es lo que está a la izquierda del 2100. Por lo tanto, si al 1 le quitamos lo que está a la izquierda, nos va a quedar lo que está a la derecha, que es justamente esto. El resultado sería entonces un 59,1%. Hay un 59,1% de probabilidades de que un niño seleccionado al azar consuma más de 2100 calorías. En la pregunta E, la probabilidad entonces de que un niño seleccionado al azar consuma entre dos valores, es decir, en este caso entre 2320 y 2050 calorías. ¿Cómo lo podríamos realizar entonces? Entendiendo que Excel calcula solo hasta zonas hasta un punto desde la izquierda. La lógica que hay que manejar o entender es que hay zonas que no queremos también. Por lo tanto, entendiendo esa idea, podemos adaptarla. En este caso, la zona que, la zona que puede calcular Excel es, por ejemplo, hasta el 2320. La zona izquierda hasta el 2320. Pero de toda esa zona que es hasta el 2320, la pregunta es ¿qué zona es la que no queremos? Y aquí, entendiendo que queremos los mayores de 2050, quiere decir que la zona que no queremos son los que están a la izquierda del 2050. Por lo tanto, se entendería que para calcular esta zona intermedia entre el 2050 y el 2320, habría que calcular la probabilidad de que sea menor que 2320, pero quitarle la probabilidad de que sea menor que 2050. Como aparece aquí en un modo de fórmula, cuando aparece la probabilidad entre A y B de que X sea mayor que el A pero menor que el B, es lo mismo que calcular la probabilidad de que el X sea menor que el B, pero le quitamos la probabilidad de que el X sea menor que ese valor de A. Y ambas probabilidades, tanto menor que B o menor que A, son calculables por la fórmula del Excel. Entonces vamos a distribución normal, primer caso con el 2320, tanto la media como la desviación dijimos que iban a ser la misma para el resto del ejercicio, y escribimos la misma fórmula. De hecho, si ustedes quieren pueden tomar este texto, copiarlo y pegarlo, y cambiar el 2320 por el 2050, en vez de escribirlo todo de nuevo. Y la resta de los dos va a dar entonces la zona que está atrapada entre el 2050 y el 2320, que sería un 53,4%
de probabilidades de que el consumo esté entre los 2320 y las 2050 calorías. Y la pregunta F es muy similar a la pregunta D. En realidad es parecida a la pregunta a la primera, cuando dice a lo más. A lo más significa hasta ese valor. Y lo que habíamos dicho al principio es que incluso si hubiese dicho menos de 1870, es lo mismo para efectos de una distribución continua como una normal, es lo mismo decir menos que 1870, sería lo mismo que menor o igual, o a lo más, o como máximo. En este caso son todos sinónimos. Entonces es un cálculo directo con la fórmula de distribución normal. La probabilidad de que x sea menor que 1870, de hecho aquí podría haber estado el símbolo menor igual para realmente interpretar lo que dice el enunciado. El enunciado dice a lo más 1870, significa que el 1870 sí está incluido. Entonces solo una diferencia, que aquí podría haber ido el símbolo igual también, menor o igual, a pesar de que el cálculo aquí va a ser exactamente el mismo. Sería entonces dist.tr.norm, la media 1870 primero, la media y la desviación son los mismos que hemos utilizado, 1 en la acumulada y apretamos Enter. Entonces la probabilidad es del 6,6, podría ser aproximado por un decimal. La probabilidad entonces de que un niño seleccionado al azar consuma en un día a lo más 1870 calorías es de un 6,6%.